Bienvenidos una vez más al estudio del libro de los Salmos que estamos tocando en el módulo de libros poéticos y sabiduría. En este módulo hemos estado estudiando lo que es la poesía hebrea que caracteriza a estos 5 libros que hemos estado presentando y este segundo libro que hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para nosotros como cristianos, porque debemos entender que la palabra cristiano nace justamente de la palabra Cristo, que quiere decir que nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y hay muchas personas en el mundo, distintas religiones, que quieren desacreditar incluso la existencia de nuestro Señor Jesús. Entre esos pueblos, alguien que no lo acepta como Mesías es el pueblo judío. Así que vamos a hablar el día de hoy dentro de estos libros poéticos y sapienciales acerca de los salmos eh, mesiánicos. Vamos a dar inicio a esta clase haciendo un poco memoria de todo lo que hemos estado viendo en las anteriores clases y entendamos que este es un tipo de salmo dentro de todos, dentro de la categoría de estos 150 salmos que tenemos plasmados en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a tocar este tema tan importante como es el libro de los Salmos y sobre todo los salmos mesiánicos, ¿sí? Tenemos que entender que todo esto se rige no solamente a la historia y a la sabiduría del pueblo de Israel, sino que estos salmos han sido recopilados, eh, muchos creen en el tiempo del exilio, con un propósito. Y estos salmos han tenido el propósito de enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo verdades eternas y doctrinales para nosotros. Ahora, ahora podemos hablar de los salmos mesiánicos, que son una temática especial que aparece en algunos salmos, que son varios, pero nosotros vamos a mencionar por lo menos dos. El Salmo número 2 y el Salmo 110. Y vamos a partir diciendo qué es lo que significa la palabra Mesías, ¿no? Que literalmente en su etimología en el idioma hebreo significa ungido. Básicamente se pronuncia casi de la misma forma que en el español, pero el griego utiliza para la traducción de la palabra Mesías o ungido la palabra Cristo, refiriéndose al término del Mesías. Este Mesías mencionado en el Antiguo Testamento aparece unas 39 veces en todo el relato del Antiguo Testamento. Este es un dato muy importante que vamos a tomar en cuenta, porque hay una versión que solamente 2 veces lo traduce directamente como Mesías y está esto en el libro de Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Aunque en este criterio no es muy acertado hacer esta traducción solamente en el libro de Daniel, vamos a ver que estas 39 veces que se pronuncia la palabra ungido o Mesías en el Antiguo Testamento para referirnos al Cristo, se encuentra también en el libro de los Salmos, ¿no? Y como hemos dicho, los salmos tienen temáticas distintas, pero entre ellas justamente está este tema tan importante como es la del Mesías, ¿no? Que surge en un contexto de cautividad y de opresión que sufría el pueblo israelita como nación, ¿no? Eh, Toda esta cautividad destruyó prácticamente los ideales que este pueblo tenía, ¿no? Se buscaba poder restablecer la nación. Esta era la idea que prácticamente tenía el pueblo de Israel, que después de haber pasado tanto dolor, sufrimiento en el exilio, tendría que haber un día de restitución del reino físico de la nación de Israel. Y que para esto, para reconstruir este reino, tendría que ser bajo la dirección de un dirigente supremo y con autoridad, ¿no? Esto tomó mucha relevancia para el pueblo. Y a partir de esta idea, la interpretación de los salmos mesiánicos va a ser
de una gran importancia para identificar a este ungido, ¿no? Los salmos mesiánicos son aquellos de carácter profético que anuncian la venida del Mesías y de su reino de justicia. Además que dan esperanza al pueblo de Israel porque, como acabamos de mencionar, estos salmos pretenden específicamente dar la idea de que vendrá un libertador, ¿no? Este rey que iba a impartir justicia y que haría que la nación de Israel fuera algo muy especial. Y también se refiere a muchos hechos escatológicos como las profecías de los últimos tiempos y del fin del mundo. Algunos salmos reconocidos como mesiánicos son por lo menos el 2, el 16, el 24, el Salmo 41, el Salmo 55, incluso hasta el Salmo 69 y el Salmo 110, que que son característicos como salmos mesiánicos. También se puede ver se le puede dar una breve revisión al Salmo 128 o 124, ¿no? Que también tiene un reconocimiento mesiánico. Eh, Estos son todos los libros, todos los salmos que mencionan esta palabra específica como Mesías, que se le da una connotación prácticamente de profecía, ya que se estaba esperando este rey que establezca su justicia y vuelva a poner a Israel como nación. El Salmo 2 y el Salmo 110 es lo que vamos a resaltar para poder identificar cómo es un salmo mesiánico. Tienen una relevancia muy grande. El Salmo 2 es como una breve historia de Israel y de toda la nación y de cómo Dios no ha ungido para gobernar con justicia a todas las naciones, sino solamente a Israel. Y que desde el inicio vemos un Mesías de poder universal, mientras que el Salmo 110 tiene una propuesta sin precedentes en la historia de Israel porque habla del Mesías como Señor y, y rey de David y cómo Dios lo ha sentado a su derecha para gobernar sobre sus enemigos. Entonces, estos dos salmos pueden considerarse como salmos no solamente mesiánicos, sino proféticos porque están hablando de la venida del Mesías. Así que si quieren hacer un estudio sobre las profecías mesiánicas, también podemos irnos a estos dos salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110. Tienen algo en particular. El primer sería el que habla acerca de la universalidad de este reino del Mesías, ¿no? Una nación, después de haber estado subyugada y sometida a una nación pequeña, después de haber estado en la cautividad, tener el imaginario de la idea de que ellos a través de su Mesías van a tener un gobierno universal es una idea novedosa. Y el Salmo 110 se apunta, como ya lo estábamos viendo, a que este Mesías, este rey, tiene todas las facultades para convertirse en este rey prometido, ¿no? Y por supuesto ser el más importante de toda la historia del reino de Israel. Esa es la particularidad que tienen estos dos salmos para expresar no solamente la justicia de este Mesías, sino también el poderío y la soberanía, que son atributos que se le dan a Dios, ¿no? Así que esta es la idea más o menos que nos van a mostrar los salmos mesiánicos, ¿no? Van a tener connotaciones del contexto en que estaba pasando el pueblo de Israel, que siendo una nación pequeña era subyugada por otras naciones grandes, así que para ellos el Mesías tenía que ser este rey libertador que iba a venir a establecer a Israel
como una gran potencia mundial y el único que podía gobernar con justicia. Un reino prácticamente terrenal. Sin embargo, cuando hacemos un estudio más profundo de estos salmos mesiánicos, encontraremos el carácter espiritual de este Mesías y que no podía ser un hombre común y corriente y que su justicia, esa justicia que él iba a impartir, no era la justicia natural que el hombre iba a esperar y mucho menos iba a ser un gobernante terrenal. Todo esto se puede ver en los salmos mesiánicos. Así que es una parte muy importante para nosotros porque nosotros tenemos como roca, ¿no? Y fundamento de nuestra fe a Cristo. ¿Y quién era Cristo? Pues era el Mesías, el ungido, como entendemos a través de este estudio. Así que de esta manera vamos ya casi llegando a la recta final del estudio de los libros poéticos en esta sección que es el libro de los Salmos.